que hay 200 casos así, solo en el conurbano, en la zona oeste, con un médico y una red de protección que les daban a ciudadanos, algunos extranjeros, otros Era argentinos, siempre el mismo médico que le firmaba a todas. que firmaban que estaban embarazadas y que cobraban un perjuicio al ANSES de 165 millones de pesos constatados. Y hay involucrados médicos, algunos es bastante conocido. Yo no quiero dar nombre y apellido porque se tiene que discutir. Es más, cuando fueron a los médicos que supuestamente habían firmado el certificado, más de un médico dijo, yo no firmé nada. Bueno. Transparencia o corrupción. Y toda la semana estuvo aportando datos que, según el gobierno, sirven para combatir la corrupción y para transparentar los sistemas. Lo último que aportó apareció este fin de semana y tiene que ver, escuchen bien, con los certificados truchos para embarazadas, con la asignación de beneficios para embarazadas que fueron mal otorgados. Luis Gasulla, buenas noches. Contanos cómo es esto. Buenas noches, Luis. La historia es increíble. Tuvimos acceso a esa información en la semana cuando recibimos el llamado de Florencia Arieto. Y te voy a contar cómo esta historia casi se descubre por casualidad. ¿Por qué? Porque se presentó una ciudadana de nacionalidad boliviana a cobrar la asignación por embarazo para protección social, que ronda los 72.000 pesos, más un adicional, casi llegás a 90.000 pesos. O sea, perdón, hoy una embarazada, hoy el beneficio para una mujer embarazada que esté en proceso de gestación es de 70.232 pesos. 79.200. Con el complementario llegás a 79.000, exactamente. Bueno, esa persona se presentó en la UDAI de González Catán, partido de La Matanza, y estaba flojísima de papeles. El certificado ¿Qué se significa corroboró. flojísima de papeles? Vamos despacito, así entendemos que bien. el certificado era trucho, no estaba embarazada y estaba cobrando como embarazada. No me digas. Entonces, cuando empezaron a investigar... No entiendo, a ver, no está embarazada. Vos tenés que presentarte para la asignación por embarazada, que alguien te firma que estás embarazada. Obviamente, el médico, no sé, una obstetricia. Exactamente. Bueno, ella cuando le hacen una repregunta se quiebra y cuenta, la verdad no estoy embarazada, pero lo venía cobrando. Y da el dato, que está en la causa judicial, de quién era el médico. Y así se constata que hay 200 casos así, solo en el conurbano, en la zona oeste, con un médico y una red de protección que les daban a ciudadanos, algunos extranjeros, otros Era argentinos, siempre el mismo médico que le firmaba a todas. que firmaban que estaban embarazadas y que cobraban un perjuicio al ANSES de 165 millones de pesos constatados. Ahora, ¿están esos papeles? ¿Los tenés yo? ¿Los podemos compartir? Tenemos los papeles, veámoslo en cámara. Mirá. ¿Qué es esto? A ver. Ahí está, certificados médicos. ¿Esto qué es? ¿Un texto de la denuncia de Capital Humano? Claro, exactamente. La denuncia, Arieto se junta con Sandra Petovelo, Capital Humano, a través del ANSES, presentan la denuncia que ya está en el juzgado de Ramos. Y el ANSES es Mariano de los Heros. Mariano de los Heros. Sí. En una primera instancia, las casuísticas relevadas por el organismo, que luego fueron constatadas por la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios del ANSES, son certificados médicos apócrifos, con solicitud de la asignación universal de embarazo y sin carga de nacimiento al cumplimiento de la fecha probable de parto. O sea, ¿cuándo quedaste embarazada? ¿Cuándo vas a parir? No estaban los datos. Qué bárbaro. Y a la fecha, la presunción de embarazo inexistente. 27 casos detectados por el área de investigaciones y se presentan 267 solicitando la asignación y cobrándose el prenatal. Otro punto, certificados médicos apócritos con solicitud de asignación universal por embarazo e interrupción del embarazo. Presunción de embarazo inexistente. En este universo de 12 casos detectados por el área de investigaciones, se presentó un formulario PS 2.67 solicitando la asignación y cobrándose el prenatal. Y en su transcurso se presentó un nuevo certificado apócrifo indicando la interrupción del embarazo. Bueno, y así podríamos seguir. Mirá, certificados médicos apócrifos con fecha probable de parto futura. Hay también presunción de embarazo inexistente. En este universo, 53 casos detectados. Pero mirá el tuit de Florencia Arieto. Ahora, si lo vamos a compartir. Bueno, ellos llegan a esta conclusión de que es efectivo. Bueno, nosotros lo anunciábamos anteriormente y ahí dice Arieto. La beneficiaria boliviana
La médica que firmó el certificado trucho, también boliviano, con matrícula de medicina de la Universidad de Buenos Aires, pero viviendo en Cochabamba, ¿entienden por qué no quieren auditorías? Bueno, hoy hablé con Arieto largo y tendido. Es un verdadero escándalo, porque además esto compromete al ANSES de la gestión de Alberto Fernández. Claro. No se controlaba. Claro. Y lo que decía Arieto, nosotros fuimos directamente a Capital Humano porque tenemos las sospechas que las distintas UDAIs que están vinculadas a la política... ¿Las distintas qué, perdón? Claro, vos cuando haces estas presentaciones, estos certificados que lo pedís, vas a las oficinas del ANSES, características... Y las oficinas del ANSES se llaman UDAES. UDAI, exactamente. Están manejados por cargos políticos y algunos todavía siguen proliferando estos hechos. Entonces, como desconfiamos de las autoridades actuales, fuimos directamente con Petovelo y Petovelo, a través de Mariano de los Heros, hicieron la denuncia correspondiente. Estos casos identificados ocurrieron, los identificados por lo menos ocurrieron ¿cuándo? En La Matanza. No, Y venían perdón. ocurriendo. A ver, según mi información están en La Matanza, voy a chequear, pero en Moreno, en Retiro, en la zona de Retiro. Ah, es un montón. Y hay involucrados médicos, alguno es bastante conocido. Yo no quiero dar nombre y apellido Claro. porque se tiene que discutir. Es más, cuando fueron a los médicos que supuestamente habían firmado el certificado, más de un médico dijo, yo no firmé nada. Bueno, Tremendo. a ver, La Matanza, Loma de Zamora, Moreno, Río Gallegos, entre otros. De nuevo, más que el monto que son 165... Casi 166 millones de pesos. El que mecanismo. son 166 millones de pesos, que dependen en la distribución de una asignación social, quizá no es un monto espectacular. Está el problema moral acá. ¿Pero No, cómo? No, y El que hay un mecanismo de mecanismo corrupción. armado, El claro. Hay un mecanismo armado. Eso En las es grave. pensiones por invalidez. Gente que se hacía la inválida y no tenía nada. Ahora, mujeres que estaban embarazadas, que decían que estaban embarazadas y no lo tenían por cobrar el certificado por embarazo. Y agentes, hay una denuncia, que había una especie de sistema porque le tenían que dar a una mujer en determinada zona 1.800 pesos en su momento para que le diera el certificado por embarazo. Esto es un problema grave, moral. Esto es un problema grave que tiene mucha más importancia cuando uno ve los distritos donde se produce. Claro. En el caso de La Matanza, ustedes van a ver en los próximos meses una fuerte fractura política dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque esa intendencia jugó con Kicillof y la decisión de Cristina Kirchner ahí es aliarse con el movimiento Evita y sacarle a Kicillof el municipio más importante de la provincia. Esto es otro elemento, ¿no? Están en el medio de un cumpleaños o un velatorio, depende cómo lo mires, ¿no? En el PJ, cuando el país, la provincia de Buenos Aires es un polvorín de inseguridad. Y están viendo a ver si van a interna o no van a interna. Yo te digo una cosa Lucas, sobre, ¿no? sí, sobre eso. Mi información es que la jueza Servini de Cubría va a recibir mañana, lunes, toda la documentación sobre la interna y no va a haber interna. La va a suspender, ¿no? La va a habilitar. suspender Sí. y además muy ahí hay importante. un tema muy importante. Además de que se va a suspender la interna del 17 de noviembre, hay un tema muy importante que es dónde están los fondos que estaban en el Partido Justicialista en una cuenta que estaba a la firma de Alberto Fernández, que fue el presidente del Claro. Partido Porque no está esa Justicialista. plata. Y aparentemente hay dinero que ha desaparecido sin comprobantes. Esto es otra investigación que se va a abrir a partir de esta semana. Pero abrimosla dentro de un rato porque tenemos muchas No, sí, pero puertas. no, yo no voy a decir, solamente muchas digo, ventanas abiertas. Yo, mi opinión, y te la digo acá para que quede firme y archivada, es que no va a haber internas Claro. en el PJ el 17 de noviembre y eso va a producir una fractura significativa entre Muy Kicillof bien. y Cristina. Y-